Al final del relato de la muerte de Iván Ilich de León Tolstoy, hay una escena que a mí siempre me impresionó muchísimo. Es una escena en la que el protagonista principal, que ya está muy enfermo, de pronto se hace la siguiente pregunta. ¿Y si toda mi vida consciente no ha sido más que lo que no debe ser? Esa idea de haber vivido una vida equivocado lo persigue durante 3 días hasta que de pronto se da cuenta que la puede corregir. Y empieza a pensar cómo debería ser. Pero 2 horas después, muere. Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo vidas que no deben ser? Vidas equivocadas, ajenas para complacer a otros, vidas en las que no somos fieles a nosotros mismos. O sin ir tan lejos, ¿cuántos de nosotros hemos dejado sueños muy queridos por el camino? Y les agrego una pregunta más, y esta es diferente, y es, ¿cómo van a vivir ustedes sus próximos 10 años? Cuando yo tenía unos 18 años aproximadamente, un día saqué de una vieja caja una máquina de escribir que era de mi padre y descubrí un mundo fascinante. Me pasaba las horas escribiendo, inventaba historias y me dije, yo quiero ser un escritor. Pero mis padres no estuvieron de acuerdo. Ellos querían que yo me recibiese de profesional universitario y fue así que me inscribí en la Facultad de Agronomía, donde permanecí 3 años y medio, 4 aproximadamente, hasta que abandoné. Luego me fui un tiempo a vivir al exterior, donde estudié informática, pero decidí volver al Uruguay. Y ahí formé familia, me casé, tuve hijos. Y entre mis conocimientos de informática y mi habilidad para escribir, empecé a trabajar como periodista especializado en tecnología. Y después de muchas idas y vueltas, cuando tenía unos 30 años, finalmente publiqué una breve novela que se llamó Ensalada rusa. Y después mi vida continuó, me pasaron muchas cosas. Se fue desenrollando como quien desenrolla una alfombra. Me fue bien, muy bien en el periodismo tecnológico, trabajé en los principales diarios de Uruguay, escribí para el extranjero, viajé mucho, pero de pronto me di cuenta que habían pasado demasiados años y muy rápido. Y fue en el año 2009 que de pronto decidí detenerme y mirar hacia atrás. Por supuesto que vi cosas muy lindas, porque adoro a mi familia y es hermosa, y porque disfruté y disfruto mucho del periodismo porque lo sigo ejerciendo. Pero lo que vi y no me gustó, me hizo sentir realmente mal, fue que había dejado un sueño muy querido tirado por la vida. Ya tenía 45 años y el único libro que había escrito, lo había escrito 15 años atrás, que había además sido un libro breve que había pasado sin pena ni gloria. En ese momento, lo primero que me pregunté fue, ¿no será ya demasiado tarde? No me supe responder, pero lo que dije fue, me voy a dar una oportunidad. Y entonces revisé mis ahorros, hice unas cuentas y fui y hablé con mi esposa, le conté cómo me sentía, ella me entendió, me apoyó y lo que decidí fue que por un buen tiempo lo único que iba a hacer era solo escribir. En esos meses también concurrí a una charla
de quien soy un gran amigo, Enrique Baliño, que se llama 4 actitudes para el éxito. Y me encantó la charla y cuando terminó, cuando llegué a casa, le escribí un mail y le propuse escribir un libro basado en su charla y él aceptó. Y algo avanzamos en esos meses en la idea de ese libro. Pero lo que yo principalmente trabajé fue en 2 libros. Uno era un ensayo sobre el impacto de la revolución tecnológica en la vida cotidiana. Y el segundo era una novela policial. Y yo tenía un plan, que el plan era era escribir esos libros para luego enviarlos a editoriales, a concursos literarios, a agencias literarias, y ver si había interés, si se publicaban y si se vendían. Lo que hice, lo envié a muchos lugares. Pero pasó el tiempo y nadie me respondió. En realidad tuve una respuesta que fue: no nos interesa. Me fui quedando sin dinero, tenía que volver a trabajar. Por suerte ahí surgió un proyecto muy lindo de una revista independiente que se llamó Contraviento, que me invitaron a participar y finalmente terminé siendo el editor. Pero cuando menos me lo pensaba, las cosas empezaron a cambiar. Como me dijo muchos años después un amigo muy querido, cuando uno mueve el agua, nunca sabe a dónde pueden llegar las olas. Y una de las olas llegó a un lugar que se podría llamar No Más Pálidas, que fue el libro que finalmente escribimos y publicamos con Enrique Baliño a mediados del 2010. Fue un éxito inmediato y se llegó a más de 15 ediciones publicadas. La segunda ola llegó a un lugar que podríamos llamar Editorial Fin de Siglo. Me llamaron y me dijeron: leímos su ensayo sobre la revolución tecnológica, estamos interesados en publicarlo. Fui a una reunión y en esa reunión surgió la idea de que antes de publicar ese libro, escribiese un libro sobre inventos uruguayos, que era un tema sobre el que yo sabía mucho. Acepté la idea, lo escribí a contrarreloj, estuvo listo para fin de año, se publicó y también fue un éxito. Y de ahí en adelante no paré. Publiqué 6 libros en los últimos 6 años. Los 2 que les mencioné, luego Héroes Uruguayos en 2011, El caso Michael Jackson, que es una novela para jóvenes y adolescentes, en el 2012, Cómo me cuesta escribir, que es una guía para mejorar la escritura en las empresas, en el 2013, con mi queridísimo amigo Gustavo Honorato, en el 2014 lanzamos nuestro propio blog en el cual escribimos sobre lo que nosotros queremos escribir. Le pusimos de nombre Antes de que me olvide. Y en el 2015, hace no más de 20 días, salió al mercado un libro que se llama, como mencionaron anteriormente, No hay edad para soñar en grande, que escribí junto con Raúl López Barrera y que está basado en su vida. Más allá de que algunos de los libros tuvieron éxito, y siempre es lindo escribir un libro que tiene éxito, por supuesto, a mí lo que me gratifica más es que recuperé ese sueño que había dejado tirado por la vida. Más aún, en mis libros, en algunos de los capítulos, hago referencia a este tema de si ya no era tarde, que hoy por supuesto que me sé cuál es la respuesta. Claro que no era tarde. En No Más Pálidas, el libro comienza con una crisis personal que tuvo Enrique Baliño en su estilo de liderazgo. Y Enrique ahí no era tan mayor, tenía 30 y pocos años, porque este tema de cambiar cosas profundas de la vida es difícil, creo yo, es más difícil cuanto mayor es uno, pero es difícil en todas las edades. En Inventos Uruguayos hay un capítulo sobre Joaquín Torres García, que creó el universalismo constructivo, pero lo creó cuando tenía 50 años largos. En No hay edad para soñar en grande es la historia de Raúl López Barrera,
que es un deportista que hoy tiene 81 años, que fue campeón del mundo en el 2011 en decatlón y en salto con garrocha. Pero Raúl a los 50 años estaba en medio de una crisis durísima que casi le cuesta la vida. Y 10 años después, Raúl tenía una vida nueva y además estaba lleno de sueños. Y en Héroes Uruguayos, que es un libro sobre uruguayos que fueron más allá de lo esperado, escribió un capítulo sobre José Gervasio Artigas, el prócer de nuestra patria. Pero no es un relato sobre heroísmo ni sobre próceres. Es un capítulo sobre un hombre que a una edad avanzada tuvo que tomar una decisión que cambió su vida, pero también cambió la vida de miles de personas. Recordemos que Artigas nació en 1764. En 1810 era un oficial del ejército español. A comienzos de 1811 toma la decisión de abandonar el ejército español y sumarse a la lucha por la independencia. Poco después triunfa en la Batalla de las Piedras. Su liderazgo en la provincia oriental de las Provincias Unidas se consolida, llega a su máximo en 1815, luego vienen traiciones, vienen invasiones, su poder se debilita y se exilia en el Paraguay en 1820, donde vive sus últimos 30 años de vida. Si volvemos un momento por lo que les conté y hacemos algunas cuentas, lo primero que observamos es que Artigas toma la decisión de sumarse a la lucha por la independencia a los 46 años. Hay historiadores que a mí me han comentado, además, que a Artigas la gente de la época, alguna gente de la época, se refería a él como el viejo. Lo segundo que observamos de esta historia es que la acción directa de Artigas sobre la historia nacional son 9 o 10 años. Yo al final de ese texto escribí lo siguiente: si aún te quedan 10 años de vida, podés cambiar radicalmente como persona. Si aún te quedan 10 años de vida, además, podés dejarle un legado muy importante a los demás. Si aún te quedan 10 años de vida, podés vivir una vida completa de nuevo. Les repito una de las preguntas que les hice al comienzo. ¿Cómo van a vivir sus próximos 10 años? Muchas gracias.